Transformada inversa de Laplace, entonces. Vamos a realizar la operación inversa de la transformada de Laplace. Partimos de esto. Si anteriormente, ¿no? Nosotros hallábamos la transformada de Laplace de una función L de f de t, y eso era una nueva función, ¿no? Que estaba en términos de s. Podemos decir entonces que f de t va a ser la transformada inversa de la función f mayúscula de s. Partimos de ahí. Y las mismas propiedades que hemos utilizado en la transformada de Laplace vamos a utilizar acá. Entonces, de una vez nos iremos a los ejercicios. Nos piden hallar la transformada inversa de esta función. Se trata de una función racional propia, porque el grado del numerador, que es grado 3, es menor que el grado del denominador, grado 4. Generalmente vamos a hallar la transformada de Laplace de este tipo de funciones racionales propias. Y como es una función racional propia, esta función se puede descomponer en fracciones parciales, o sea, descomponer esta función en la suma de varias funciones fraccionarias mucho más simples de hallar su transformada inversa. Entonces, con eso comenzaremos. Entonces podemos decir, ¿no? Solución. Para descomponer en fracciones parciales, entonces, primeramente, factorizamos el denominador. Ya, Ruffini, ¿no? Ruffini. Los coeficientes son 1, 5, 10, 20 y 24. Y las posibles raíces son la división entre 24 y 1. Las posibles raíces son los divisores de este número. Los divisores son más menos 1, más menos 2. No, ¿qué me- 24 entre 3 es exacto, sí es exacto. Entonces, más menos 3, la división es exacta. 24 entre 4 también es exacto, más menos 4. Pueden existir más, ¿no? ¿Cuál puede ser entonces una posible raíz para poder factorizar el denominador? Entonces, las posibles raíces pueden ser una raíz es menos 2. Ya. Raíz entonces menos 2. Entonces, el uno baja, uno por menos 12 es menos 2. 5 menos 2 es positivo 3. 3 por menos 2 es menos 6. 10 menos 6 es positivo 4. 4 por menos 2 es menos 8. 20 por menos 8 es 12. Y 12 por menos 2 es menos 24. Menos 24 más 24, 0. Entonces, si es una raíz menos 2. Más raíces buscaremos. Otra posible raíz también es menos 3. Entonces, acá el uno baja. Uno por menos 3 es menos 3. 3 menos 3 es 0. 0 por menos 3 es 0. 4 más 0 es 4. 4 por menos 3 es menos 12. 12 positivo, 12 negativo, 0. Dos raíces entonces, ¿no? Una es menos 2 y otra raíz es menos 3. Y este denominador la podemos factorizar como sigue. Acá denominador podemos decir, ¿no? Denominador
va a ser igual a em, S, la variable menos la primera raíz, o sea que menos 2 multiplicado por la variable menos la segunda raíz, menos 3 multiplicado por el polinomio de acá, ¿no? Cuyos coeficientes son 1, 0 y 4. Corresponde a una ecuación cuadrática. 1 por s² más 0 por s más 4. La ecuación cuadrática. Un poco entonces, reescribiendo, eso va a ser s más 2 multiplicado por s más 3 multiplicado por s² más 4, ¿no? Más 4 parte. Entonces, así podemos descomponer el denominador, factorizarlo. Reemplazaremos acá. Entonces, f de s, f mayúscula de s va a ser igual a la parte del numerador, ¿ya? El numerador se mantiene 2s³ más 6s² más 13s más 26. Y el denominador ya factorizado es s más 2 multiplicado por s más 3 multiplicado por s² más 4. Decimos luego, descomponiendo en fracciones parciales esa función, descomponiendo en fracciones parciales. Ya, esta parte entonces lo voy a copiar acá. Ese es f de s, ¿no? Descomponiéndolo en fracciones parciales, eso va a ser igual a la suma de varias funciones racionales propias también, mucho más sencillas de poder hallar su transformada inversa de Laplace. Entonces, existen tres factores en el denominador. El primero es lineal, va a corresponder, ¿no?, a la primera función, a la función racional más sencilla. El segundo factor es s más 3, también es lineal. Y el tercer factor es un cuadrático, ¿no? Un polinomio cuadrático, s² más 4. Y cuando es lineal, ¿no? Recordemos un poco, cuando es lineal, el coeficiente de esa función va a ser un coeficiente a, ¿no? Que no conocemos por el momento. Para este caso lo propio. S más 3 es lineal. En el denominador va a ser un coeficiente b que no conocemos. Y cuando es cuadrático, el coeficiente o el numerador, perdón, el numerador de esa función racional va a ser una función lineal, ¿no? CS más D, donde C y D no conocemos. Esta función podemos descomponerla entonces en la suma de estas tres funciones racionales, mucho más sencillas de poder hallar su transformada inversa de Laplace. Lo que nos falta es ahora conocer a estos coeficientes A, B, C y D. Es una operación algebraica, ¿no? No tiene casi nada que ver con la materia, pero lo usamos por lo menos. Una operación algebraica. Descomposición en fracciones parciales. Ya, ¿y cómo hallamos estos coeficientes? Un poco operamos el, el lado izquierdo, no hacemos nada, se mantiene. Entonces, acá. Y el lado derecho, ¿qué es lo que podemos realizar? Mínimo común denominador, ¿no? Va a ser s más 2 multiplicado por s más 3 multiplicado por s² más 4. Y en el numerador va a ser a multiplicado por s más 3 multiplicado por s² más 4 más b multiplicado por s más 2 multiplicado por s² más 4 más cs más d
Eso multiplicado por S más 2 por S más 3. Así, de esta manera. Acá podemos anotarlo entonces, ¿no? Para hallar a los coeficientes A, B, C y D. Ya, acá entonces, operación algebraica, mismo denominador podemos simplificar, ¿no? Podemos tratarlo como si fuera una igualdad. Lo que quedaría entonces en el lado derecho sería 2s cubo más 6c cuadrado más 13s más 26. Y en el lado derecho, bueno, sí, en el lado derecho quedaría a multiplicado por s más 3 por s cuadrado más 4. Más b multiplicado por s más 2 por s cuadrado más 4. Más, acá podemos, de una vez lo haré. Distribuiremos toda esta parte. Lo distribuiremos acá y acá. Lo que nos va a quedar es entonces CS, C multiplicado por S y eso multiplicado por S más 2 por S más 3 más D multiplicado por S más 2 y eso multiplicado por S más 3. Ya. Em, Tenemos que reescribir entonces el lado derecho, toda esta parte. Distribuimos esta parte. Lo mismo con estos dos. Ya. Bueno, operaciones algebraicas, ¿no? Un poco larguito. Bastante largo, de hecho. Solamente fracciones parciales es larguito. Y es una operación algebraica. Es así. Acá entonces, en el lado derecho, ¿qué es lo que podemos realizar? Distribuimos, ¿no? Acá, acá. A ver, un poco reescribiremos entonces eso. Será el coeficiente A multiplicado por. Distribuimos entonces, realizamos la multiplicación de estos dos. Em, Será entonces S cubo, S cubo más 4S, ¿sí? Más 4S, un poco ordenado lo haremos, más 4S, más 3S cuadrado, y finalmente más 12. Eso, ¿no? Esto para la multiplicación de estos dos. Queda toda esta expresión. Más esta expresión, lo haremos abajo para hacerlo un poco más ordenado. Más B, acá sigue la suma, ¿no? Multiplicado por, realizaremos entonces luego la multiplicación. S cubo más 4S más 4S más 2S cuadrado y finalmente más 8, ¿no? Más 8. Más, y que continúe la suma abajo. Seguiremos con esto. Entonces, ahí solamente realizaremos la multiplicación de estos dos. Lo que nos quedaría entonces sería más C multiplicado por S y eso multiplicado por, em, ¿ya? S cuadrado más 3S, S cuadrado más 3S y acá, ¿no? Más 2S.
3S más 2S es más 5S, ¿no? Más 5S y 2 por 3 es 6, más 6. Eso para el tercero. Y para el último, más D multiplicado por lo mismo, ¿no? Distribuimos. S cuadrado más 3 más 2S es más 5S, ¿no? Más 5S y más 6. Hasta ahí entonces sería distribuyendo, ¿no? Desarrollando cada una de estas multiplicaciones. Ordenado un poco, ¿no? Lo que nos queda entonces es esto. Nos falta acá, ¿no? Todavía distribuirlo. S cubo sería más 5S cuadrado y más 6S. Bien, entonces el lado izquierdo se mantiene 2S cubo más 6S cuadrado más 13S más 26. Y el lado derecho, ¿qué es lo que podemos realizar acá también? Fíjense entonces, solo daré, ya. Podemos, ¿no? Hacer lo siguiente, distribuirlo otra vez, solamente el coeficiente. AS cubo, 3AS cuadrado, 4AS más 12A, ¿no? Más, y aquí continúa la suma. Lo mismo podemos hacer con lo de abajo. Después de eso, después de realizar cada una de esas operaciones, lo que tendríamos que hacer es términos semejantes, sumar. Entonces, un poco más ordenado lo podemos hacer acá. Acá entonces, para el primero, será AS cubo, ¿no? Está un poco ordenado esto, más BS cubo, ¿no? Términos semejantes. Más CS cubo, ¿de acuerdo? Más CS cubo y nada más, ¿no? Más CS cubo. Hasta ahí nomás. Bueno, reescribiremos nomás todo eso para no confundirnos. A multiplicado por S cubo más 3S cuadrado más 4S más 12. Sigue la suma abajo, más B multiplicado por S cubo más 2S cuadrado más 4S más 8. Sigue la suma abajo, un poco ordenado ya. Solamente el S en el tercero distribuiré acá, acá y acá. Lo que nos va a quedar es S cubo más 5S cuadrado más 6S, ¿no? Solamente eso. Sigue la suma abajo, más D multiplicado por lo que nos queda es solamente S cuadrado más 5S y más 6. Ahora sí ya está un poco mejor. Perdón, acá es S cubo. S cubo, ¿no? S cubo. 5S cuadrado más 6S. Está bien ahora. Bien, entonces distribuimos cada uno, ¿no? Va a ser una sumatoria un poco larga, ¿no? Toda esta parte. Bien larga, de hecho. Tenemos que sumar términos semejantes. 2S cubo más 6S cuadrado más 13S más 26 en el lado izquierdo se mantiene. Y en el lado derecho, AS cubo. Y acá, ¿no? Continuamos todavía la distribución. Más BS cubo, ¿no? Y continuamos la distribución. Y continúa, ¿no? Sumamos términos semejantes entonces. AS cubo más BS cubo más CS cubo. Tienen un mismo factor común, ¿no? Que es S al cubo. Y la suma, ¿no? Podemos factorizar de esos tres. Lo que nos va a quedar al final es A más B más C. Eso multiplicado por S al cubo.
al sumar estos tres, ¿no? Al sumar estos tres, al distribuirlo. Lo que nos va a quedar es esto. Ya. Lo mismo con ese cuadrado, ¿no? Distribuimos. Acá, ¿qué es lo que va a quedar? A, 3 veces a ese cuadrado, 2 veces b ese cuadrado, 5 veces c ese cuadrado y d ese cuadrado. De esos cuatro términos factorizamos a ese cuadrado. Nos va a quedar al final 3 veces a más 2 veces b más 5 veces c más d, ¿no? Más d. Eso multiplicado por s al cuadrado. La suma de estos tres, ¿no? Al distribuirlo. Nos queda este segundo término para ese cuadrado. Para S, continuaremos. Para S, realizamos lo mismo. Distribuimos y luego términos semejantes sumamos. Lo que nos va a quedar es 4 veces A más 4 veces B más 6 veces C más 5 veces D, ¿no? 5 veces D, eso multiplicado por S. A ver, 4 veces A, 4 veces B, 6 veces C, 5 veces D. Todo eso multiplicado por S, ¿no? Y finalmente el término semejante. El término semejante va a ser los últimos, ¿no? 12 veces A, 12 veces A, más 8 veces B, más 0 veces C, ¿no? Lo anotaremos nomás. Más 0 veces C y más 6 veces D. Ese entonces sería el término semejante. Bien, entonces toda esta sumatoria la podemos descomponer de esta manera, ¿no? Podemos reordenar de esta manera. Ahora, acá en esta ecuación, S cubo, S cuadrado, S, término independiente, término independiente. Para que se verifique esta igualdad, que queremos que se verifique la igualdad, estos coeficientes tienen que ser iguales. 2 tiene que ser igual a A más B más C. 6 tiene que ser igual a todo este coeficiente, ¿no? 13 tiene que ser igual a toda esta parte. Y 26 tiene que ser igual al término semejante para que se verifique la igualdad. De ahí entonces surge un sistema de ecuaciones. Entonces, acá, para el primero, A más B, acá no podemos decir igualando coeficientes, antes, igualando coeficientes. Lo que nos va a quedar es A más B más C, más 0 veces D, ¿no? Lo anotaremos nomás. Más 0 veces D, o bueno, así. Más C va a ser igual a 2, el primer coeficiente de ese cubo. Una ecuación en dos tenemos ahí. Segunda ecuación, 3 veces A más 2 veces B más 5 veces C más D. Segunda ecuación, eso tiene que ser igual a 6, ¿no? Para el segundo coeficiente. Otra ecuación, 4 veces A más 4 veces B más 6 veces C más 5 veces D. Ese coeficiente de S tiene que ser igual a 13. Y por último, toda esta expresión, todo el término semejante, que es 12 veces A más 8 veces B más 0 veces C, ¿no? Lo obviaremos. Más 6 veces D. Todo eso tiene que ser igual a 26. Positivo 26. Tenemos entonces
4 ecuaciones y la cantidad de incógnitas que tenemos también son 4, ¿no? A, B, C y D, las incógnitas. Es un sistema de 4 por 4, es un sistema compatible. Se puede hallar esos valores de A, B, C y D, van a ser únicos. Entonces acá, ¿no? Sistema de 4 por 4. Resolvemos ese sistema de ecuaciones y hallamos a los valores de A, B, C y D, respectivamente. Y ya es otro, ¿no? Ya es otro problema hallar los, los, los valores de esas incógnitas. Álgebra 2, ¿no? Larguito se vuelve. Solamente resolver el sistema se vuelve larguito. Una observación también que quiero hacerles dar es que, fíjense, al descomponer en fracciones parciales existen 4 coeficientes. Y al realizar todas estas operaciones algebraicas, porque eso son operaciones algebraicas, al final, al igualar coeficientes, ha surgido la misma cantidad de ecuaciones. Eso para que el sistema sea compatible, ¿no? Para que se pueda resolver. Ahora, resolver ese sistema es el problema. Es complicadito, es larguito además. Y solamente esto, no es fracciones parciales, ni siquiera es el problema en sí. Entonces, nos ayudaremos de una calculadora para resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, P prime, ¿no? Los coeficientes de ese sistema entonces van a ser respectivamente, ¿no? 1, 1, 1 y 0 para la primera fila. 1, 1, 1 y 0. 1, 1, 1 y 0. Para la segunda fila los coeficientes van a ser 3, 2, 5 y 1. 3, 2, 5 y 1. 3, 2, 5 y 1. Para la tercera fila, los coeficientes van a ser 4, 4, 6 y 5. 4, 4, 6 y 5. Para la cuarta fila, los coeficientes son 12, 8, 0 y 6. 12, 8, 0 y 6. 0 y 6. Esa es entonces la matriz de coeficientes. La matriz de términos semejantes, bueno, perdón, términos independientes. La matriz de términos independientes. Son estos, ¿no? El vector de términos independientes. La primera fila va a ser 2, la segunda fila 6, tercera fila 13 y cuarta 26. 2, 6, 13 y 26. A ver, entonces haremos 2, 6, 13 y 26. Eso es el vector de términos independientes, perdón, términos independientes. Entonces, este es el vector, ¿no? Nosotros un poco sabemos por álgebra 2 que tenemos un sistema lineal, ¿no? Un sistema lineal lo podemos expresar de esta manera. Esta parte entonces es el matriz de coeficientes. Esta parte es el vector, ¿no? El vector de términos independientes. Y esto, ¿no? Esto es el vector de las incógnitas, ¿no? Entonces, las incógnitas acá, ay, perdón, este es, para ese sistema lineal, entonces, por mm, matriz, ¿cómo se dice? Matriz inversa, eso va a ser igual. El vector de incógnitas va a ser igual a la matriz inversa de A multiplicado por B, ¿no? Por álgebra. Esta es entonces nuestra matriz A.
Esta es nuestra matriz B, ¿no? Entonces, el vector de incógnitas va a ser esta matriz, su inversa de esa matriz multiplicado por el vector de incógnitas. Y ahí están sus valores, 1, 1, 0 y 1. Entonces, el primero es el coeficiente A, el segundo es el coeficiente B, el tercero es C y el cuarto es D. Eso al resolver el sistema, ¿no? Entonces, acá podemos decir resolviendo el sistema. Hacerlo a mano sería larguito. Resolviendo el sistema. Entonces, el valor de A hemos hallado como 1. El valor de B también hemos hallado como 1. El valor de C hemos hallado como 0, ¿no? Y el valor de D, finalmente, 1. Esos son los valores de los coeficientes, entonces. Y ya hemos hallado estos coeficientes. Podemos reemplazarlo acá, ¿no? Esta parte copiaré. Entonces, esta función racional propia la podemos descomponer en esta suma de funciones racionales, que son más sencillos de hallar su transformada de Laplace. El valor de A vale 1, el valor de B vale 1, el valor de C vale 0 y el valor de D también vale 1, ¿no? Entonces, f de S, f mayúscula de S, va a ser igual a 1 sobre S más 2, más 1 sobre S más 3, más 1 sobre S más 4, ¿no? 1 sobre S cuadrado más 4, perdón. Descomponiendo en fracciones parciales. A esta ecuación la denominaremos como nuestra ecuación número 1. De esa manera. Larguito, ¿no? Solamente esta operación algebraica que es fracciones parciales. Es larguito y además un poco confuso quizá. Un error ya está todo mal, ¿no? Ya estaría todo mal, solamente con un error. Es un signo, aunque sea solamente un signo. Si, por ejemplo, acá hubiera puesto un negativo quizá, ya estaría mal, ¿no? Un signo nomás puede hacer valer todo. Lo bueno es que las calculadoras como el HP Prime pueden factorizarlo ya, pueden descomponerlo en fracciones parciales. Pero quería hacer esto para que vieran, ¿no? Qué tan largo es. Es complicadito nomás. Entonces, a ver, verificaremos entonces. De esta manera se puede descomponer en fracciones parciales. Anotamos entonces acá nuestra función racional propia, 2x elevado al cubo. Sí, 2s cubo más 6s cuadrado más 3s más 26. 2, 6, 13, 26. Denominador ya factorizado era s más 2 si no me equivoco, multiplicado por s más 3, multiplicado por s al cuadrado más 4. Creo que era eso. A ver. Sí, eso era. Acá entonces, en esta calculadora nos vamos acá. Vamos acá, luego vamos a la parte de álgebra. Y aquí está. El número 7 dice fracción parcial. Y luego ingresamos la fracción que queremos descomponer. Y luego enter.
Ahí está entonces. Esta parte, esta función racional la podemos expresar de esta manera. Y es justamente lo que hemos hallado, ¿no? 1/x más 2 más 1/x más 3 más 1/x² más 4. Es lo que hemos hallado. Una forma de verificar el mismo, ¿no? Ya. Luego, ya hemos descompuesto en fracciones parciales. Luego decimos, aplicando la transformada inversa de Laplace, a la ecuación 1, ¿qué es lo que va a resultar? La transformada inversa de f de s es igual a la transformada inversa del lado derecho. 1/s más 2 más 1/s más 3 más 1/s² más 4. Ya. Una propiedad que también cumple la transformada inversa es la propiedad de linealidad. Lo mismo, ¿no? Que en la transformada de Laplace. C⁻1 multiplicado por un F1 de S más C⁻2 multiplicado por un F2 de S es igual a C⁻1 multiplicado por la transformada inversa de la primera F1 mayúscula de S más C⁻2 multiplicado por la transformada inversa de la segunda función F2 de S. Se puede, ¿no? Aquí generalizar para más funciones. Y también, ¿no? Esta es linealidad, la propiedad de linealidad, que también cumple la transformada inversa de Laplace. Y también hemos partido de esto, ¿no? Que la transformada, bueno, teníamos esto, ¿no? La transformada de f de t es igual a f mayúscula de s. O sea que la transformada, bueno, f de t, f minúscula de t, va a ser igual a la transformada inversa de la función f mayúscula de s. Entonces, esta parte, ¿no? Esta parte del lado derecho podemos expresarlo como f de t, la función inversa, la transformada inversa, y eso va a ser igual a la transformada inversa de 1/s más 2, propiedad de linealidad, ¿no? 1/s más 2, más la transformada inversa de 1/s más 3, más la transformada inversa de 1/s² más 4. Eso entonces. Fíjense, ya es más sencillo hallar, ¿no? La transformada inversa de cada una de esas funciones. A esto entonces denominaremos como nuestra ecuación número 2, creo que era. Sí, número 2. Bien, entonces recurrimos a tablas también, acá. Decimos entonces de tablas. Uno, a ver, es sencillo. ¿A qué era igual la transformada inversa de una función exponencial a la t? Era igual a 1/s menos a, ¿no? Eso obtenemos de tablas. Podemos decir entonces que e a la at va a ser igual a la transformada inversa de 1/s menos a. Esto entonces podemos aplicar a los dos primeros términos, ¿no? Nuestra función. Podemos aplicar acá y acá. Y para este otro último, para este otro, tenemos la transformada del seno de AT y la transformada del coseno de AT.
Para el seno, su transformada de tablas es a sobre s cuadrado más a al cuadrado, ¿no? Y acá entonces podemos decir que el seno de AT va a ser igual a la transformada inversa de a sobre s cuadrado más a al cuadrado. Y lo de abajo, ¿no? El coseno de AT, su transformada es s sobre s cuadrado más a cuadrado. Entonces, podemos decir que el coseno de AT va a ser igual a la transformada inversa de s sobre s cuadrado más a cuadrado. ¿Cuál entonces podemos utilizar nosotros para ese último término? Para el primero entonces, ¿no? Para este, vamos, bueno, para estos dos vamos a utilizar este, ¿sí? Y para este otro, ¿cuál de los dos? Este tendría que ser, ¿no? Porque fíjense acá, en el numerador solamente es una constante, constante. Este entonces tendríamos que utilizar. Esos dos entonces vamos a utilizar. Entonces, insertar página, ya. F de t va a ser igual a, para el primero entonces, la transformada inversa lo copiaré abajo. Ya. Para el primero, utilizando esta parte, esta, esta ecuación, ¿a qué va a ser igual? Para el primero. Para este primero. Para este caso, ¿cuánto vale A? A vale menos 2, ¿no? Ese más 2 lo podemos reescribir como S menos 2, ¿no? De esta manera. Entonces, A vale menos 2 para este caso, para expresarlo de esta manera, ¿no? Entonces, eso va a ser, el primero va a ser E a la menos 2 veces T, más el segundo, S más 3. Entonces, para este segundo, el valor de A vale menos 3, ¿no? La función será entonces E a la menos 3T. Y para el cuarto, bueno, perdón, para el tercero, para este. Ya, ya, para el tercero. Esto entonces vamos a utilizar esta igualdad. Pero fíjense, para utilizar esta igualdad en el numerador tiene que estar este valor de A. Este valor de A, ¿no? Este valor de A. Ese valor de A, ¿cuánto vale? Entonces lo haré nomás acá. La transformada inversa de, un poco más acá lo haré. La transformada inversa de S cuadrado más 4, ¿no? Este 4, pero tengo que expresarlo de esta manera, como un número elevado al cuadrado. Pues ese 4 entonces lo puedo expresar como 2 al cuadrado, ¿no? Y en el numerador 1 se mantiene, ¿no? Pero para utilizar esta identidad, esta ecuación, en el numerador tiene que estar este valor de A, este valor, ¿no? Este valor de A. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Multiplicamos por 2 y dividimos entre 2 y no afectamos en nada. ¿Sí? Entonces, finalmente, f de t va a ser igual a e a la menos 2t más e a la menos 3t más un medio de la transformada inversa de esta expresión es el seno de 2 veces t.
Y esa sería la transformada inversa de nuestra función que nos piden. Esa sería entonces nuestra solución. Eso sería entonces, compañeros. ¿Se ha comprendido? Haremos más ejercicios. Rápido haremos. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Poco más rápido lo haremos. Nos queda poco tiempo ya. ¿Tienen alguna duda o podemos continuar? Continuaremos entonces, ¿no? Acá tendríamos que hacer lo mismo. Factorizar el denominador. Una vez factorizado el denominador, descomponer en fracciones parciales. Y luego hallar su transformada inversa de Laplace. Lo haremos un poco más rápido. Esta vez nos utilizaremos la calculadora. Entonces, acá, solución diremos. Solución. Solución. Entonces, f de s lo podemos expresar como sigue. Numerador 7s cubo más 34s cuadrado más 57s más 42. Y el denominador vamos a descomponer, bueno, vamos a factorizar, perdón. Nos ayudaremos entonces de la calculadora. Entonces, me anotaré acá. Es ya. Lo mismo que ese dato tendríamos que hacer, ¿no? De si hacemos a mano, tendríamos que hacer lo mismo que ese rato. Larguito, ¿no? Un poco largo siempre. Fracciones parciales en especial es larguito. Ya. Nos ayudaremos entonces de la calculadora. No. Ya la fracción era 7 por s al cubo más 34 por s al cuadrado más 57 por s y finalmente más 42. Y en el denominador s elevado a la cuarta más 8s cubo más 17s cuadrado menos 22s y menos 104. Eso entonces. Primero factorizaremos. Vamos acá entonces, álgebra, factor. Ingresamos nuestra función y aquí está ya factorizado el denominador. Solamente el denominador nos interesa factorizar. Entonces lo podemos factorizar de esta manera, ¿no? X menos 2, X más 4, X cuadrado más 6X más 13. Ya, entonces eso estaría abajo. Denominador, entonces, también, ¿no? Por Ruffini tendríamos que factorizarlo. S menos 2 multiplicado por S más 4 multiplicado por S cuadrado más 6S más 13. Luego, descomponiendo en fracciones parciales, decimos, esta es la operación que era larga, ¿no? Descomponiendo en fracciones parciales. F de S entonces va a ser igual a toda esa expresión. Eso entonces tendría que ser igual a esta parte, ¿no? A la suma de varias funciones racionales que son mucho más sencillas.
de poder hallar su transformada de Laplace. Para el primer factor, entonces, el denominador le correspondía la primera función, s menos 2. Para la otra, s más 4. Y para la otra, s cuadrado más 6s más 13. En la suma de esas tres funciones racionales. Como el primero es una función lineal, en el numerador va a ser un coeficiente nomás, un coeficiente o una constante. Para el otro también es lineal, el numerador va a ser una constante y acá, para el tercero, es cuadrático. Cuando es cuadrático, en el numerador es una función lineal, donde los coeficientes no conocemos. C multiplicado por S más D. Tendríamos que hacer lo mismo que hemos hecho ese dato. ¿No? Igual al coeficiente, se forma un sistema de ecuaciones, resolver ese sistema de ecuaciones. Eso sería lo que tendríamos que hacer, no a mano, pero nos podemos ayudar de acá, de la calculadora. Acá entonces nos vamos a otra vez acá, a MEM, álgebra, fracción parcial y ingresamos esa fracción y ya nos descompone la calculadora. Entonces el valor de A vale 2, el valor de B vale 3, el valor de C vale 2 y el valor de D vale menos 2, ¿no? Entonces, a ver, lo anotaré. Ahora sí. Entonces, al realizar las mismas operaciones que hace rato, nos va a salir que el valor de A vale 2, el valor de B vale 3 y el valor de C vale 2, el valor de D vale menos 2. Todo sobre S cuadrado más 6 veces S más 13. Es entonces, así podemos expresarlo nuestra función. Son equivalentes. Este y este son equivalentes. Y acá no puedo anotarlo para que lo vean. Ver ejercicio 1 para la descomposición en fracciones parciales. Ya, entonces acá podemos realizar la parte, ¿no? Bueno, decimos aplicando la transformada inversa. La transformada inversa de Laplace de la función f mayúscula de s va a ser igual, propiedad de linealidad, ¿no? Directamente. La transformada inversa de 1 sobre s menos 2 más 3 veces la transformada inversa de 1 sobre s más 4 y finalmente más la transformada inversa de 2s menos 2 sobre s cuadrado. Bueno, podemos acá, ¿no? De hecho, factorizar el 2 y propiedad de linealidad sale ese 2, ¿no? Afuera. Lo que nos quedaría sería s menos 1, en el numerador. Y en el denominador nos quedaría s cuadrado más 6s más 13. Entonces de acá hallamos la transformada inversa de cada uno de estos, cada una de esas funciones. Y finalmente, con eso hallamos la transformada inversa de esta expresión. Para los primeros dos es sencillo, ¿no? Funciones exponenciales, como ese dato. Entonces, acá, ¿no? Entonces podemos decir f de t, que es la transformada inversa de f mayúscula de s, va a ser igual a 2 veces multiplicado por la transformada inversa de esta función, que directamente, ¿no? Bueno, acá diremos
con e a la at es igual a la transformada inversa de 1 sobre s menos a. Esa es la relación que hemos obtenido ese dato de tablas, ¿no? Y ahí f de t entonces va a ser igual a 2 multiplicado por la transformada inversa de esta función que va a ser e a la 2t, ¿no? E a la 2t. El valor de a, en este caso, vale 2 positivo, más 3 veces la transformada inversa de este otro. Su transformada inversa va a ser e elevado a la menos 4, ¿no? Menos 4t. El valor de a vale menos 4 en este caso. Menos 4, ¿no? Ese más 4 lo podemos expresar como menos 4. ¿Sí? Y finalmente la transformada inversa. 2 veces multiplicado por la transformada inversa de esta función. Directamente no podemos hallar su transformada inversa. Entonces denominaremos acá un transformada inversa de un F1 de S. Perdón. Hallamos entonces esa última transformada de Laplace, esa transformada inversa, y hallamos la transformada inversa de toda la expresión que nos pedían. Denominaremos entonces acá que esta sea mi ecuación número 1, la función descompuesta en fracciones parciales, que esta sea mi ecuación número 2, cuando hayamos hallado la transformada inversa. Decimos entonces acá cálculos auxiliares, hallaremos esa última transformada de Laplace, última transformada inversa, la transformada inversa de F1 de S, o sea, la transformada inversa de la expresión, esta expresión, ¿no? S menos 1 S cuadrado más 6S más 13. Hallamos esto último, termina el problema. Para ello, entonces, lo que teníamos que realizar es lo siguiente. El denominador tenemos que completar cuadrados. Decimos entonces acá completando cuadrados. En el denominador. Ya, completando cuadrados entonces. Acá abajo lo haré, acá abajito. S cuadrado más 6 veces S más 13. Podemos reescribirlo como S cuadrado más 2 multiplicado por 3S más 13. Hasta ahí no afectamos en nada, ¿no? Para completar cuadrados entonces, el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado tendría que ser, ¿no? El segundo es 3. Sería entonces más 3 al cuadrado. Como estamos sumando 3, tenemos que restar 3 para no afectar en nada. Ahora sí, esta primera parte es el binomio perfecto S más 3 elevado al cuadrado, ¿no? S más 3 al cuadrado. Y este ya es un número. ¿Cuál es el número? Es 13 menos 9, ¿no? 13 menos 9 es positivo 4, más 4. La otra parte entonces es esto. Así podemos factorizar el denominador. Entonces, la transformada inversa de F1 de S va a ser igual a la transformada inversa de numerador. Numerador S menos 1 y denominador es S más 3 elevado al cuadrado más 4.
Ya, a esta ecuación la denominaremos como nuestra ecuación número 3. Bueno, este tipo de transformadas inversas también a veces quizá aparezcan, un poco a veces. Entonces, para ello es lo que realizamos es completar cuadrados primeramente y luego utilizamos lo siguiente. Nosotros sabemos que de la primera propiedad de traslación, ¿no? Que hemos visto ayer, que la transformada inversa de una función exponencial multiplicada por una función f de t va a ser igual a la transformada inversa, ¿no? Bueno, perdón, la transformada de la función f de t cuando s es igual a s menos a. O sea, f mayúscula de s cuando s es igual a s menos a. O sea, al final, la función f evaluada en s menos a, ¿no? Es la primera propiedad de traslación que hemos visto. La transformada de e a la at por f de t va a ser igual a f mayúscula evaluada en s menos a. De esta ecuación podemos obtener lo siguiente. Podemos decir, ¿no? Entonces que e a la at multiplicado por f de t va a ser igual a la transformada inversa de f de s menos a. Pero recordemos un poco algo, ¿no? Nosotros sabíamos que la transformada de f de t era igual a f mayúscula de s. Y de ahí que f de t es la transformada inversa de f mayúscula de s. Entonces, finalmente, acá e a la at multiplicado por f de t, pero f de t es la transformada inversa de la función f mayúscula de s. Eso va a ser igual a la transformada inversa de f de s menos a. Esta relación solamente les puso el docente. Esa relación es la que vamos a utilizar nosotros para poder hallar la transformada inversa de este tipo de funciones racionales, cuadrático, lineal. Ya, entonces, esto no lo obtenemos de la primera propiedad de traslación. Ya, a ver. Esto entonces lo reescribiremos de otra manera. Acá diremos acá de 3. La transformada inversa de f1 de s va a ser igual a la transformada inversa de el denominador. Entonces lo podemos reescribir como s menos menos 3, ¿no? Elevado al cuadrado más 4. Y el numerador podemos reescribirlo como s menos 3. Bueno, s menos 1 sería de hecho, ¿no? Lo que podemos realizar entonces es sumar, o perdón, restar menos 3 y sumar menos 3. No afectamos en nada. Sumar menos 3 y restar menos 3.
Ya. Entonces, ahí, aplicando esta propiedad, f de s menos a, f de s menos a, s menos a, s menos el valor de a, que en este caso vale menos 3, ¿no? S menos a. Esto es ahorita nuestra f de s menos a. Entonces, por esa propiedad, por la primera propiedad de traslación, eso va a ser igual a e a la at. El valor de a vale menos 3, pero menos 3 por t multiplicado por la transformada inversa de f de s, ¿no? Transformada inversa de f de s. Acá la función está evaluada en s menos a y acá la función solamente está evaluada en s. En acá lo que tendríamos que escribir es, en vez de este valor, en vez de s menos a, solamente s. Acá y acá. En vez de eso, s menos a, solamente tendríamos que escribir s. Acá entonces nos quedaría s menos 4, de hecho. Menos 3 por menos 1 es menos 4, ¿no? Y denominador s cuadrado más 4. De esa manera. Un poco entonces, reescribiéndolo más, e a la menos 3t multiplicado por la transformada inversa de. Luego, un poco descomponemos más. Lo descomponemos en la suma de s sobre s cuadrado más 4 menos 4 sobre s cuadrado más 4. De esa manera. Y ahora sí, podemos decir de tablas. Nosotros no conocemos que la transformada, el seno de t, seno de at, es igual a la transformada inversa de a sobre s cuadrado más a al cuadrado. Y el coseno de at es la transformada inversa de s sobre s cuadrado más a al cuadrado. Estos dos utilizamos entonces. Para el primero, utilizamos del coseno, ¿no? Y para el segundo, utilizamos el seno. Entonces, un poco reescribiremos la transformada inversa de F1. E a la menos 3t multiplicado por corchetes, no corchetes que que sea esto. Acá, ¿no? Tenemos la suma de dos funciones, propiedad de linealidad de la transformada. Eso será la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 4, más s 4, ¿no? Podemos expresarlo como 2 al cuadrado. Menos 4 por la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? Utilizando la propiedad de linealidad. Eh, Directamente acá podemos aplicar esta tabla de transformación para el primero, para el segundo. Para el segundo, para aplicar esta tabla, en el numerador tiene que estar este valor de a. No está en el numerador. ¿Qué es lo que realizamos? Multiplicamos por 2 y dividimos entre 2 y no afectamos en nada. Y finalmente, ahí ya podemos aplicar, ¿no? La transformada inversa de 2 sobre s cuadrado más 2 al cuadrado ya va a ser el seno de 2t. Ahora sí, ahí ya podemos aplicar. Un poco.
poco mejor lo haré, multiplicado por 2 dividido entre 2. Entonces, finalmente, la transformada inversa de F1 de S va a ser igual a E a la menos 3t multiplicado por la transformada inversa de esta función es el coseno de 2 veces t, ¿no? Lo haré con otro color. El coseno de 2 veces t menos 2 sería, 4 entre 2 es 2, menos 2. Y la transformada inversa de esta otra parte es el seno. El seno de 2 veces t. Esa entonces sería nuestra transformada inversa de nuestra función f1. A esta ecuación entonces la denominaremos como nuestra ecuación número 4. 4, 4, 4 y lo reemplazaremos acá en la ecuación, no, no, acá no. En la ecuación 2. Ecuación 2, acá. Esto es importante entonces, antes de continuar. Eso de la primera propiedad de traslación, ¿no? Entonces decimos acá 4 en la ecuación 2. F de t minúscula va a ser igual a, ¿dónde está nuestra ecuación 2? Aquí está. Lo copiaré abajo. Dos veces c a la 2t más 3 veces c a la menos 4t más 2 veces la transformada inversa de la función f1. Pero f1 es, su transformada es e a la menos 3t multiplicado por el coseno de 2t menos 2 veces el seno de 2t. Y eso sería la transformada inversa de Laplace. Y ahí acabaría nuestro problema. Eso sería todo. Esa sería nuestra solución. Y ya, ¿tienen alguna duda? Si no, aquí estaríamos acabando nuestra clase. Ejercicios entonces más, ¿no? Practicar. Les he subido bastantes ejercicios al Classroom, de todo ya, de transformadas de Laplace, transformadas inversas. Pueden verlo, de hecho, a ver. ¿Dónde estás? Classroom, no es esto. Aquí está. Trabajos y transformada inversa de Laplace. Incluso un video del anterior semestre les compartí. Esta parte no la hemos hecho, no. Es utilizando también las propiedades de la transformada inversa. Esto, si quieren, véanlo, pero no creo que sea necesario que lo vean. Desde acá, desde las funciones racionales, desde este punto, desde el 3, desde el número 3, hay más ejercicios similares a los que hemos hecho para poder hallar sus transformadas de Laplace inversas, para que lo puedan ver. Esto está hecho a mano ya. Está bien explicado, yo creo. También está otro documento de mucho más antes es esto. Acá hay más ejercicios para que lo puedan ver, ¿no? Para que puedan un poco practicar, aunque sea. Eso sería entonces todo, compañeros. Nos veríamos el día sábado en nuestra clase. Aquí está un poco más explicado, creo. Véanlo entonces, por favor. Son bastantes ejercicios que les subí. Ya, compañeros, entonces nos veríamos el día sábado en nuestra clase. Si no tienen alguna duda. Y si tienen, me lo dicen. ¿Qué les pareció? Larguito, ¿no? Un poco también complicadito
al principio nomás. Luego es sencillo y repetitivo, cansador. ¿Tienen alguna duda? Si no, lo dejaríamos aquí en nuestra clase. El día sábado vamos a hacer resolución de ecuaciones diferenciales por la transformada de Laplace. Y si nos alcanza el tiempo, sistema de ecuaciones diferenciales. Facilito también. No es difícil. ¿Tienen alguna duda? Y vamos a poner asistencia, ¿sí? ¿Eso? Sí, sí, pónganmelo. Esto es entonces muy importante. ¿Qué más hemos utilizado acá? Estos hemos utilizado. Y otros más. La propiedad de linealidad también. Es importante, la propiedad de linealidad. A ver, también para que practiquen un poco ustedes, háganmelo esto, ¿ya? ¿De acuerdo? La transformada inversa de S-1 y en el denominador S+3, S cuadrado más 2S más, más 10 que sea. A ver, X-1, X más 3, X cuadrado más 2 por X más 10. Ya, más 3 que sea. Sí, tócamelo para el día sábado. Que practiquen un poco, ¿no? También como puntos extras sus prácticas. Luego ahí lo dejaríamos en nuestra clase. Nos vemos el día sábado. Lo voy a subir todo esto a Classroom. ¿O tienen alguna duda?